Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre este tipo de límite. Ejemplo 1. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 del cociente. En el numerador tenemos la raíz cuadrada de 9 más x, fuera de la raíz menos 3, entre x al cubo. Si evaluamos el numerador, nos queda la raíz de 9, que es 3 menos 3, 0. Y en el denominador nos queda también 0, entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por esta razón vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado del numerador. Es decir, tenemos la raíz de 9 más x menos 3 entre x al cubo. Esto va a ser igual a la raíz, y dentro de la raíz ponemos 9 más x menos 3 entre x al cubo, por el conjugado, que es la raíz de 9 más x, y fuera de la raíz más 3 entre lo mismo. Al hacer el producto del numerador tenemos 9 más x menos 9 entre x al cubo por la raíz de 9 más x más 3. Y esto es igual a x entre x al cubo por la raíz de 9 más x más 3. Pero como la x es distinta de 0, esto va a ser igual a 1 entre x al cuadrado por la raíz de 9 más x más 3, si x es distinto de 0. De donde tenemos que la función la podemos escribir como 1 entre x al cuadrado por la raíz de 9 más x fuera de la raíz más 3, la cual está definida si x está en la unión de los siguientes intervalos: menos 9 cerrada en menos 9, 0, unión 0, infinito. Y además observamos que f de x es estrictamente mayor que 0 en su dominio. Ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 0 de 1 sobre f de x. Es decir, esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 de x al cuadrado, que multiplica a la raíz de 9 más x más 3 fuera de la raíz. Pero este límite es igual a 0. Y como tenemos que f de x es estrictamente mayor que 0 en su dominio, entonces tenemos que el límite cuando la x tiende a 0 de la raíz de 9 más x menos 3 entre x al cubo, pues va a ser igual a infinito. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Ejemplo 2. Calcular el límite cuando la x tiende a menos 1 del cociente. En el numerador tenemos x más 5 que multiplica a x menos 4, y en el denominador x más 1 todo eso elevado al cuadrado. Bueno, observamos primero que el límite cuando la x tiende a menos 1 de 1 sobre f de x, esto es igual al límite cuando la x tiende a menos 1 de x más 1 al cuadrado entre x más 5 que multiplica a x menos 4. Pero este límite es igual a 0, porque el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Ahora tenemos que analizar el signo de f de x. Vamos a considerar la función f de x igual a x más 5 que multiplica a x menos 4 entre x más 1 al cuadrado. El denominador, que es x más 1 al cuadrado, va a ser mayor que 0 si x es distinto de menos 1. Vamos entonces a analizar el signo del numerador. Veamos cuándo es mayor que 0. Pues queremos que x más 5 por x menos 4 sea estrictamente mayor que 0.
Eso se da cuando ambos factores son positivos o cuando ambos son negativos. Veamos el primer caso. Cuando ambos factores son positivos, es decir, x más 5 es mayor que 0 y x menos 4 es mayor que 0. De la primera tenemos que la x tiene que ser mayor que menos 5. Esto significa que la x está en el intervalo abierto menos 5, infinito. De la segunda condición tenemos que la x es mayor que 4, es decir, la x está en el intervalo abierto 4, infinito. Entonces vamos a considerar la intersección, es decir, la x va a estar en el intervalo menos 5, infinito, intersección 4, infinito, ambos intervalos abiertos, pero esta intersección es igual al intervalo 4, infinito. El segundo caso que tenemos es si ambos factores son negativos, es decir, x más 5 menor que 0 y x menos 4 menor que 0. Y el primero tenemos que la x es menor que menos 5, es decir, la x va a estar en el intervalo menos infinito, menos 5. Y de la segunda tenemos que la x es menor que 4, es decir, la x va a estar en el intervalo menos infinito, 4. Pero queremos que se cumplan ambas, entonces vamos a considerar la intersección. Es decir, tenemos que la x está en el intervalo menos infinito, menos 5, intersección el intervalo abierto menos infinito, 4. Pero esta intersección es el intervalo abierto menos infinito, menos 5. Así, x más 5 por x menos 4 es mayor que 0 si x está en la unión de estos dos últimos intervalos que acabamos de encontrar, es decir, menos infinito, menos 5, unión 4, infinito. Como nos interesa el signo de la función en un intervalo que contenga al menos 1, y vemos que en esta unión que acabamos de tener no está en menos 1, entonces eso quiere decir que x más 5 por x menos 4 es menor que 0 si x está en el complemento de esta unión, es decir, si está en el intervalo cerrado en menos 5, menos 1 abierto, unión el intervalo abierto en menos 1, 4 cerrado en 4. Por lo tanto, f de x definido como x más 5 por x menos 4 entre x más 1 al cuadrado va a ser menor que 0 si x está en el intervalo cerrado en menos 5, abierto en menos 1, unión el intervalo abierto en menos 1, cerrado en 4, ya que el denominador siempre es positivo, el numerador es negativo. Por lo tanto, podemos asegurar por el teorema que vimos que el límite cuando la x tiende a menos 1 de x más 5 por x menos 4 entre x más 1 al cuadrado es igual a menos infinito. En la pantalla vemos la gráfica de esta función. Ejemplo 3. Calcular el límite cuando la x tiende a 6 de 1 entre x menos 6. Si evaluamos este límite nos queda 1 sobre 0. Entonces, en este caso tenemos que 1 sobre f de x es igual a x menos 6. Si calculamos el límite
cuando la x tiende a 6 de x menos 6, esto es igual a 0. Entonces ahora debemos de determinar el signo que tiene la f. Este es uno de los ejemplos más importantes que vamos a ver, porque muchas veces se dice, eso tiende a infinito. O sea, se dice 1 sobre 0 tiende a infinito. Veamos que eso no es verdad. Y aquí vemos la utilidad del teorema que vimos. Tenemos que x es estrictamente mayor que 6, entonces x menos 6 es mayor que 0. De donde tenemos que f de x, que es igual a 1 entre x menos 6, es mayor que 0. Así el límite, cuando la x tiende a 6, como nos estamos acercando por la derecha, pues vamos a poner por la derecha, de 1 entre x menos 6, esto es igual a infinito. Porque tenemos que la función es estrictamente mayor que 0 y el límite del recíproco es igual a 0. Veamos el siguiente caso. Si tenemos x estrictamente menor que 6, entonces tenemos que x menos 6 es menor que 0. Así f de x, definida como 1 entre x menos 6, es estrictamente menor que 0. Entonces tenemos que la función es negativa y el límite del recíproco es igual a 0, por lo tanto el límite cuando la x tiende a 6, ahora por la izquierda, de 1 entre x menos 6, esto va a ser igual a menos infinito. Aquí vemos la utilidad de este teorema. En la pantalla vemos la imagen de la función. Si nos acercamos a 6 por la derecha, el límite tiende a infinito, y si nos acercamos a 6 por la izquierda, el límite tiende a menos infinito.